El alba rompía lentamente en el horizonte, desdibujando las estrellas que se aferraban al cielo nocturno. El aire estaba cargado de la fragancia húmeda de la hierba recién cortada y de las flores silvestres que cubrían los campos. Un rocío ligero cubría cada hoja, cada pétalo, transformando el paisaje en un mosaico de brillos y reflejos. Las colinas ondulantes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, bañadas en la luz dorada del sol naciente, que teñía el cielo de tonos anaranjados y rosados. En un pequeño valle, escondido entre esas colinas, se erguía una cabaña de madera vieja pero robusta. Sus paredes estaban cubiertas de musgo y enredaderas, lo que daba la impresión de que la naturaleza misma la había adoptado. La chimenea de piedra lanzaba columnas de humo gris hacia el cielo, señalando el despertar de la actividad humana dentro de la morada. Dentro de la cabaña, una figura se agitaba entre las sábanas de lino blanco. Lucía un rostro joven, pero sus ojos, una vez abiertos, revelaban una sabiduría y una melancolía que no correspondían a su edad aparente. A medida que la luz de la mañana inundaba la habitación, la figura se levantó y se dirigió a la ventana, abriendo las contraventanas de madera para dejar entrar el aire fresco y fragante del amanecer. El interior de la cabaña era sencillo pero acogedor. El aroma a café recién hecho impregnaba el aire, mezclándose con el olor a leña quemada. El suelo de madera crujía bajo los pies descalzos, y una alfombra tejida a mano cubría parte del salón, añadiendo un toque de color con sus intrincados patrones geométricos. Las paredes estaban adornadas con estantes llenos de libros y pequeños objetos artesanales, recuerdos de lugares lejanos y tiempos pasados. Al salir al exterior, el joven hombre sintió la brisa fresca que acariciaba su rostro, trayendo consigo los sonidos de la naturaleza despertándose, el canto de los pájaros, el murmullo de un arroyo cercano, y el susurro de las hojas movidas por el viento. Los colores del paisaje eran intensos y vibrantes, con el verde esmeralda de la hierba contrastando con el azul profundo del cielo y los tonos cálidos del amanecer. El joven, llamado Santiago, tenía un cabello negro azabache que caía en suaves rizos sobre su frente y unos ojos verdes que parecían contener la profundidad de un bosque. Su figura esbelta y ágil denotaba una vida activa y en contacto con la naturaleza. Pero más allá de su apariencia física, lo que realmente destacaba era la serena determinación que emanaba de él, una quietud que solo se rompía por la intensidad de sus pensamientos y emociones. Santiago había crecido en esa cabaña, heredada de generaciones pasadas. Sus padres, que habían sido viajeros y exploradores, le habían enseñado a apreciar la belleza del mundo y a buscar siempre el conocimiento. Sin embargo, había algo en Santiago que lo diferenciaba de los demás, una capacidad innata para soñar de manera vívida y detallada, creando mundos enteros dentro de su mente mientras dormía. Estos sueños eran tan reales que a menudo se despertaba confundido, sin saber si estaba en el mundo real o aún dentro de su propia creación. La región donde vivía Santiago estaba impregnada de leyendas y mitos antiguos. Se decía que, en tiempos remotos, aquellos valles habían sido habitados por seres mágicos que podían transformar la realidad con solo desearlo. Los ancianos del pueblo cercano hablaban de historias donde los sueños y la realidad se entrelazaban y donde las almas podían viajar entre diferentes planos de existencia. Estas historias habían fascinado a Santiago desde niño, alimentando su imaginación y sus propias experiencias oníricas. Una mañana, mientras paseaba por el bosque cercano, Santiago encontró una antigua piedra tallada con símbolos que no había visto antes. La piedra estaba cubierta de musgo, pero los símbolos eran claramente visibles, como si el tiempo no hubiera pasado por ellos. Santiago sintió una conexión inmediata con la piedra, como si algo dentro de él reconociera esos signos. Decidió llevar la piedra a su cabaña, sintiendo que había algo importante que debía descubrir. Esa tarde, Santiago recibió la visita de Marisol, una joven del pueblo con la que compartía una profunda amistad. Marisol era una persona de carácter alegre y vivaz, con una mente curiosa que igualaba la de Santiago. Tenía el cabello rubio y ojos azules, y su risa contagiosa iluminaba cualquier lugar. Juntos habían pasado muchas horas explorando los bosques y discutiendo sobre las antiguas leyendas. «Santiago, ¿qué es eso que encontraste?», preguntó Marisol, observando la piedra con curiosidad. «No estoy seguro, Marisol.
Pero siento que es algo importante, algo que puede estar relacionado con los sueños que tengo. Marisol estudió los símbolos con atención, intentando descifrar su significado. A medida que pasaba el tiempo, ambos se sumergieron en la investigación, consultando los libros antiguos que Santiago tenía en su biblioteca y preguntando a los ancianos del pueblo sobre la piedra. A medida que el sol se ocultaba tras las colinas, la cabaña de Santiago se llenó de una luz cálida y acogedora. Marisol y Santiago, sentados junto a la chimenea, continuaban su búsqueda. El crepitar del fuego y el aroma a hierbas secas creaban una atmósfera de calma y concentración. Las sombras danzaban en las paredes, y el sonido de sus voces, a veces serenas, a veces emocionadas, llenaba el espacio con una sensación de descubrimiento inminente. Esa noche, mientras Santiago dormía, tuvo un sueño más vívido que nunca. En su sueño, se encontró en un paisaje que reconoció de inmediato, el mismo valle donde vivía, pero con una energía diferente, casi etérea. Caminó hasta encontrar una figura vestida con ropas antiguas que parecía esperarlo. La figura, que irradiaba una luz suave y acogedora, le habló con una voz que resonó en su mente más que en sus oídos. Santiago, has encontrado la llave a los mundos olvidados. Los símbolos que viste en la piedra son la puerta a una verdad oculta. Debes continuar tu búsqueda, pero ten cuidado, porque no todos los sueños son lo que parecen. Santiago se despertó sobresaltado, con las palabras de la figura resonando en su mente. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre y que su viaje apenas comenzaba. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, bañando el valle en una luz dorada que parecía dar vida a cada hoja y flor. Santiago despertó con la sensación de urgencia aún latente en su pecho. Las palabras de la figura en su sueño resonaban en su mente, mezclándose con el aroma a café que Marisol había preparado mientras él dormía. Los rayos del sol se filtraban por las ventanas de la cabaña, creando juegos de luz y sombra que danzaban sobre las paredes de madera. Buenos días, Santiago, dijo Marisol con una sonrisa, al notar que él se despertaba. ¿Dormiste bien? Sí, aunque tuve otro sueño extraño, respondió Santiago, frotándose los ojos y tratando de ordenar sus pensamientos. Era como si alguien me estuviera guiando, diciéndome que los símbolos de la piedra son una llave hacia algo más grande. Marisol frunció el ceño, preocupada y fascinada a la vez. Sus ojos azules brillaban con curiosidad mientras se sentaba a la mesa junto a Santiago. Ella siempre había sentido una conexión especial con él, no solo por su amistad de muchos años, sino también porque compartían una pasión por lo desconocido y lo misterioso. Santiago, creo que debemos averiguar más sobre estos símbolos. ¿Recuerdas algo más del sueño? Preguntó Marisol, sirviéndole una taza de café. Santiago asintió, recordando cada detalle vívidamente. Mientras bebía su café, describió la figura luminosa y las palabras que le había dicho. Marisol lo escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando y tomando notas mentales. Era evidente que ambos estaban decididos a desentrañar el misterio. Quizás deberíamos visitar a don Felipe, sugirió Marisol después de un rato. Es el más anciano del pueblo y conoce muchas de las antiguas leyendas. Tal vez él pueda ayudarnos a entender mejor los símbolos de la piedra. Don Felipe era una figura venerada en el pueblo. A sus 80 y tantos años, había vivido una vida llena de experiencias y conocimientos. Su pequeña casa, situada en el extremo del pueblo, era un lugar donde las generaciones más jóvenes acudían en busca de sabiduría. Los niños lo adoraban por sus historias fascinantes y los adultos lo respetaban por su profundo conocimiento de las tradiciones y leyendas locales. Santiago y Marisol emprendieron el camino hacia la casa de don Felipe. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba. Los árboles se volvían más altos y frondosos, y el canto de los pájaros acompañaba sus pasos. La brisa fresca acariciaba sus rostros, llenándolos de una sensación de calma y determinación. Don Felipe los recibió con una sonrisa cálida y un abrazo afectuoso. Su cabello blanco y su rostro arrugado hablaban de los muchos años que había vivido, pero sus ojos brillaban con una energía juvenil. ¿Qué los trae por aquí tan temprano, mis jóvenes amigos?, preguntó don Felipe, invitándolos a pasar y sentarse en su acogedora sala.
Don Felipe, encontramos una piedra con símbolos antiguos en el bosque, comenzó Santiago, sacando la piedra de su mochila y mostrándosela. Creo que estos símbolos están relacionados con unos sueños que he tenido últimamente. Queríamos saber si usted puede ayudarnos a entender su significado. Don Felipe tomó la piedra con manos temblorosas pero firmes, examinándola detenidamente. Sus ojos se entrecerraron mientras pasaba los dedos por los símbolos tallados, como si tratara de recordar algo muy antiguo. Estos símbolos, murmuró don Felipe. Los he visto antes, en antiguos manuscritos que mi abuelo me mostró cuando era niño. Dicen que son parte de un lenguaje perdido, un lenguaje que conecta el mundo de los sueños con nuestra realidad. Santiago y Marisol intercambiaron miradas emocionadas. La confirmación de don Felipe les daba nuevas esperanzas y reforzaba la importancia de su hallazgo. ¿Sabe dónde podríamos encontrar más información sobre este lenguaje, don Felipe?, preguntó Marisol, inclinándose hacia adelante en su silla. Don Felipe asintió lentamente, todavía con la mirada fija en la piedra. Hay un lugar, una antigua biblioteca escondida en las montañas. Mi abuelo solía hablar de ella como un sitio de gran poder y conocimiento. Sin embargo, el camino es peligroso y está lleno de desafíos. Si realmente desean emprender esta búsqueda, deben estar preparados para enfrentar lo desconocido. Santiago y Marisol no dudaron ni un instante. Agradecieron a don Felipe por su consejo y se despidieron con promesas de volver y contarle lo que descubrieran. La emoción y el temor se entremezclaban en sus corazones mientras se dirigían de regreso a la cabaña de Santiago para preparar su viaje. A medida que empacaban provisiones y equipo, Santiago no podía dejar de pensar en lo que les esperaba. El camino hacia las montañas sería arduo, pero la posibilidad de descubrir la verdad detrás de los símbolos y sus sueños lo impulsaba a seguir adelante. Marisol, por su parte, se sentía igual de comprometida. Su amistad con Santiago y su propia curiosidad la motivaban a enfrentarse a cualquier peligro que encontraran en el camino. La primera noche de su viaje, acamparon al pie de las montañas. El fuego crepitaba suavemente mientras el cielo se llenaba de estrellas. Marisol observaba a Santiago, notando la determinación en su rostro iluminado por las llamas. Sabía que este viaje no solo era una búsqueda de respuestas, sino también una prueba de su propio valor y compromiso con la verdad. Santiago, pase lo que pase, quiero que sepas que estoy contigo en esto, dijo Marisol, rompiendo el silencio con suavidad. No importa cuán difícil sea el camino, lo recorreremos juntos. Santiago sonrió, agradecido por la presencia de Marisol a su lado. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de gratitud y resolución. Gracias, Marisol. No podría hacer esto sin ti, respondió Santiago, tomando su mano con firmeza. Juntos, descubriremos la verdad. La noche avanzaba, y el sonido del viento entre los árboles se mezclaba con sus voces mientras discutían sus planes para el día siguiente. Los detalles de la aventura se desplegaban ante ellos como un mapa lleno de rutas inexploradas y secretos por desvelar. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomando sobre el horizonte, Santiago y Marisol iniciaron la ascensión a las montañas. El sendero era empinado y rocoso, pero la belleza del paisaje y la promesa de descubrimiento les daba fuerzas. Cada paso los acercaba más a la biblioteca escondida, y cada desafío que superaban reforzaba su determinación. El segundo día de su ascenso, se encontraron con una tormenta repentina. El cielo se oscureció y la lluvia comenzó a caer con fuerza. Encontraron refugio en una cueva cercana, donde encendieron un pequeño fuego para secarse y calentarse. La cueva estaba iluminada por la tenue luz del fuego, creando un ambiente íntimo y seguro. Esto es más difícil de lo que pensé, admitió Santiago, sacudiendo el agua de su chaqueta. Pero no podemos rendirnos ahora. Marisol asintió, mirando el fuego con una expresión pensativa. No, no podemos. Ya hemos llegado demasiado lejos. Y siento que estamos más cerca de lo que creemos. Pasaron la noche en la cueva, escuchando el rugir de la tormenta afuera y compartiendo historias para mantener el ánimo. La conexión entre ellos se fortalecía con cada momento compartido, con cada obstáculo superado juntos. Al tercer día, la tormenta había cesado y el sol brillaba nuevamente. Continuaron su ascenso,
enfrentando nuevos desafíos con renovada determinación. La cima de la montaña se acercaba, y con ella, la promesa de respuestas y revelaciones. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de esfuerzo y perseverancia, llegaron a la entrada de la antigua biblioteca. Era una estructura imponente, tallada en la roca de la montaña, con puertas de madera maciza adornadas con los mismos símbolos que habían encontrado en la piedra. La emoción y el asombro llenaban sus corazones mientras se preparaban para entrar. Santiago y Marisol se miraron, sabiendo que estaban a punto de dar el siguiente gran paso en su viaje. Con una mezcla de miedo y esperanza, empujaron las puertas y entraron en la biblioteca, listos para desentrañar los secretos que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. La biblioteca antigua se extendía ante ellos como un vasto laberinto de conocimiento olvidado. La luz del sol penetraba a través de ventanas altas y estrechas, creando haces de luz que iluminaban motas de polvo en el aire. Los estantes de madera oscura se alineaban a lo largo de las paredes, abarrotados de pergaminos y libros encuadernados en cuero, todos cubiertos con una fina capa de polvo que hablaba de siglos de abandono. Santiago y Marisol avanzaron con cautela, sus pasos resonando en el silencio casi reverencial del lugar. La atmósfera estaba impregnada de una sensación de misterio y anticipación. Las paredes estaban adornadas con frescos y murales que representaban escenas de sueños y visiones, figuras etéreas y símbolos místicos que parecían cobrar vida bajo la tenue luz. «Es increíble», murmuró Marisol, sus ojos recorriendo las estanterías abarrotadas. Nunca había visto nada igual. Santiago asintió, sin poder apartar la mirada de un gran mural que dominaba una de las paredes. Representaba una figura similar a la que había visto en su sueño, rodeada de símbolos y patrones que parecían fluir y cambiar bajo su mirada. Sintió un escalofrío de reconocimiento y una certeza profunda de que estaban en el lugar correcto. «Debemos encontrar más información sobre estos símbolos», dijo Santiago, su voz apenas un susurro en la vasta sala. «Algo aquí debe darnos las respuestas que buscamos». Pasaron horas explorando la biblioteca, consultando viejos manuscritos y desentrañando textos en lenguajes olvidados. Santiago se sentía cada vez más cerca de la verdad, su mente trabajando febrilmente para conectar los puntos y entender el mensaje oculto en los símbolos. Marisol, a su lado, lo apoyaba en cada paso, sus ojos brillando con una determinación igual a la de Santiago. Finalmente, encontraron un antiguo tomo que parecía contener lo que buscaban. Estaba escrito en un lenguaje arcano, pero los símbolos eran inconfundibles. Santiago y Marisol se sentaron juntos, descifrando lentamente el texto. A medida que leían, una comprensión profunda y reveladora se fue desplegando ante ellos. El texto hablaba de un antiguo conocimiento, una conexión entre los sueños y la realidad que solo unos pocos podían entender. Los símbolos eran la clave para abrir puertas entre los mundos, permitiendo a los soñadores acceder a verdades más allá de la comprensión común. Pero también advertía sobre los peligros de cruzar esas fronteras, los riesgos de perderse en los laberintos de la mente y confundir la ilusión con la realidad. «Esto es increíble», dijo Marisol, sus ojos llenos de asombro y temor. «Significa que tus sueños, Santiago, no son solo sueños. Son puertas a otras realidades». Santiago asintió lentamente, sintiendo el peso de la revelación. Todo cobraba sentido ahora, sus sueños vívidos, la piedra, los símbolos. Había sido elegido, de alguna manera, para descubrir y entender este conocimiento. Pero también es peligroso, añadió Santiago, recordando las palabras de la figura en su sueño. Debemos tener cuidado. No todos los sueños son lo que parecen. Mientras seguían leyendo, el sol comenzó a ponerse, llenando la biblioteca con una luz dorada y crepuscular. Las sombras se alargaban y el ambiente se volvía aún más misterioso. Santiago y Marisol sabían que debían regresar antes de que la oscuridad los atrapara en las montañas. Guardaron cuidadosamente el tomo en sus mochilas, sintiendo que llevaban consigo un tesoro invaluable. Al salir de la biblioteca, la sensación de haber descubierto algo monumental los acompañaba, mezclada con una inquietud por lo que el futuro les deparaba. La caminata de regreso fue silenciosa, cada uno perdido en sus pensamientos. La noche cayó y el cielo se llenó de estrellas, creando un techo de luz titilante sobre ellos.
El aire fresco de la montaña los envolvía, y el sonido de sus pasos era el único ruido que rompía el silencio. De vuelta en la cabaña de Santiago, se sentaron junto al fuego, contemplando las llamas que bailaban y proyectaban sombras en las paredes. Ambos sabían que este era solo el comienzo de un viaje mucho más profundo y complejo. «Santiago, ¿qué haremos ahora?», preguntó Marisol, su voz suave y reflexiva. «No lo sé con certeza», respondió Santiago, mirando el fuego. «Pero siento que debemos seguir explorando, entendiendo más sobre estos símbolos y lo que significan. Tal vez encontremos respuestas, o tal vez más preguntas. Pero no podemos detenernos ahora». Marisol asintió, sabiendo que estaba en un camino sin retorno. La búsqueda de la verdad era un viaje interminable, lleno de desafíos y descubrimientos. Santiago y Marisol compartieron un momento de silencio, sintiendo la inmensidad de lo que habían descubierto. El futuro era incierto, pero sabían que lo enfrentarían juntos, listos para desentrañar los misterios que aún se ocultaban en los recovecos de sus sueños y de la realidad. La historia de Santiago y Marisol quedó suspendida en ese momento, como una puerta entreabierta a un mundo de posibilidades infinitas. La línea entre el sueño y la realidad se difuminaba reflexionando sobre la naturaleza de la existencia, los límites de la mente humana y los secretos que aún permanecen sin descubrir. ¿Era todo esto un sueño dentro de otro sueño? ¿O estaban realmente al borde de un conocimiento que podría cambiar su percepción del mundo para siempre? Las respuestas, quizás, solo se revelarían a aquellos que, como Santiago y Marisol, se atrevían a soñar y a buscar más allá de lo evidente, cruzando las fronteras de lo conocido en su incansable búsqueda de la verdad.